gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, y como reposición tenemos un combo. En su momento pensamos combinar en 2 semanas pues un Barcos 10 con un Aviones 10, ¿no? La primera semana el buque y la segunda pues el avión. En este caso la clase Kiev, no lo podríamos llamar exactamente portaaviones, era un crucero antiaéreo y antibuque y antisubmarino con una cubierta que tenía helicópteros, los Hormone famosos, y los Yakolev Yak 38. Por cierto, los Hormone todavía no lo hemos hecho, ¿eh? Mira que fue uno épico de la Guerra Fría. Y era eso, la idea de sacar una semana un Barcos 10 y a la semana siguiente pues su dotación naval. Esto es lo que hemos unido en este episodio. Primero el buque y luego el avión. No duraba mucho en ese momento nuestros episodios, así que nos ha salido una cosita así, digerible para un martes, de 1 horita. A ver qué te parece. Hoy, si mi afonía evidente me deja trabajar, vamos a tratar uno de esos grandes terrores de la Guerra Fría. Uno de esos barcos que nos hacían tener pesadillas en aquellos años en los que parecía que la Tercera Guerra Mundial era inevitable y que representaba pues el máximo poderío de nuestro mayor enemigo potencial. Se trataba de los buques de la clase Kiev. Los planificadores estratégicos rusos, desde Pedro I el Grande, siempre habían dado una gran importancia a la flota. Y dentro de la flota, a medida que habían ido aumentando las capacidades técnicas, se habían ido dando siempre mucho pábulo, mucha importancia a las ideas más novedosas. Muchas veces, curiosamente, teniendo los rusos un atraso enorme en otros aspectos, pues en algunos aspectos de la flota realmente iban por delante muchas veces de países que se consideraban punteros. Una de las cosas que siempre tuvieron claro es que desde que se inventó el avión, ellos querían colaboración entre la marina y la aviación. Siempre había habido proyectos de utilizar buques para transportar dirigibles, para poder servir de portahidros, ya en tiempos de los zares. Y luego, cuando hubo un recambio del gobierno para la Revolución Rusa, pues los siguientes mandatarios también insistieron mucho en esto. Siempre se pensó, por ejemplo, pues que tenía que haber pues portaaviones tipo los que tenía, por ejemplo, portaaviones de flota que estaban desarrollando Estados Unidos y Gran Bretaña para la flota del Báltico, y que para el Pacífico pues necesitaría también portaaviones, ya en cuanto hubo posibilidad para ello, que bueno, se habrían desarrollado para que tuvieran base en Vladivostok y hubieran servido como los ojos y los oídos de la flota del Pacífico. Estos proyectos no llegaron a nada porque, bueno, la Guerra Mundial interrumpió el desarrollo. Pero, bueno, cualquiera que haya visto los diseños de Beriev de los impresionantes hidroaviones que desarrolló para la flota, y cualquiera que haya podido observar cómo, pues por ejemplo, la cantidad de aviones que se desplegaron en apoyo a la flota, como parte del arma aérea de la flota, durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron a ser 4.000 aviones. Bueno, pues realmente se ve que sí que tenía una gran importancia. Nikita Khrushchev rebajó un poquito este estado de cosas, pero luego, cuando la Guerra Fría se calienta, básicamente todos estos proyectos vuelven a ver la luz.
Y bueno, ya ahora mismo, por ejemplo, uno de los libros que estoy utilizando, pues es la edición aquella famosa de las guías de tecnología militar, aquellos libros de bolsillo finitos y larguitos que editó Orbis en España en los años 80. En aquella época todo esto estaba muy en candelero. Y bueno, pues se puede contemplar que es uno de los buques dentro de toda la obra a los que se dedica más espacio, precisamente por eso, porque se consideraba que eran la gran amenaza a batir. Todo parece que va dentro de una línea, ¿no? Cuando se construyen, por ejemplo, en los primeros cruceros de la clase Cresta, que es en la segunda mitad de los años 60, pues cuando en 1967 se entrega el primero, ya se había dejado una cubierta para poder llevar helicópteros. En aquella época, pues bueno, el que estaba de moda era el Kamov Hormone, que todavía pues sus derivados y sus descendientes se pueden observar muchas veces apagando incendios en la geografía española. Pues bueno, estos que tienen una hélice montada sobre la otra. Y bueno, ya decías, muestran un gran interés de nuevo en tener un arma aérea embarcada, evidentemente. Más o menos un año después aparece la clase Moskva. La clase Moskva fueron dos buques, el Moskva y el Leningrad, que eran en realidad portahelicópteros. No eran muy grandes, tenían unas 18.000 toneladas de desplazamiento y tenían una capacidad para 18 Hormones. Estaba claro que eran una prueba para ver si salían adelante modelos mayores, modelos más grandes. Pero solamente se construyeron estos dos porque evidentemente eran demostradores de tecnología. Los rusos diseñaron entonces el siguiente paso lógico. Pero claro, realmente faltaban algunos detalles. Por ejemplo, si ellos construían, excepto en el Pacífico, sus portaaviones, tanto el Mar Negro como el Mar Báltico, e incluso, si me apura, el Océano Glaciar Ártico, tienen pocas salidas al exterior. Normalmente, de hecho, están controladas por otros países que no son la Unión Soviética en ese momento, ni Rusia en la actualidad. Con lo cual, pues tenía que cumplir toda una serie de tratados internacionales, algunos de los cuales, como por ejemplo el Tratado de Montreal, prohibía que, por ejemplo, por el Bósforo, por los estrechos de Bósforo, el Mar de Mármara, pues que cruzaran en una dirección o en otra portaaviones. Así que oficialmente no podía tener portaaviones en estas flotas, tanto la del Báltico como la del Mar Negro y, si me apura, la del norte. Esto pues dio lugar a que tuvieran que pensar en un buque que tuviera un diseño diferente, que no fuera propiamente un portaaviones. Y de hecho, pues empezaron a pensar también en la posibilidad de tener un buque de tamaño grande para poder tener lanzamisiles, para poder tener un combate de superficie y capacidad antisubmarina, pero que también pudiese llevar aviones. Así que diseñaron un híbrido, en el mejor estilo ruso, hicieron un 2x1 total. Y ese fue el plan. En 1971 se prueba la gran estrella de este baile, aunque no vayamos a hablar de él porque eso queda para otro momento. El Yakovlev Yak-Forger, que es un avión de aterrizaje y despegue vertical, y al mismo tiempo se comprobó que se estaba construyendo un casco de un barco muy grande en el arsenal de Nikolaev, con lo cual ya estaba bastante claro que se estaba diseñando un arma que es un avión de aterrizaje y despegue vertical, con capacidad naval evidentemente, y un barco que iba a poder transportar. Si bien es cierto que el Moskva también se hicieron pruebas con él para poder llevar los Yakovlevs, es cierto que la mayor parte de la gente siempre dudó que en condiciones operativas pudieran hacer este trabajillo. Que lo más probable es que, bueno, simplemente para hacer las pruebas de mar y de aterrizaje y despegue, pues era normal utilizar el Moskva, pero que era un buque más grande el que iba a dar servicio a estos aviones en caso de operaciones.
Finalmente, pues el misterio se deshizo cuando, bueno, nada más y nada menos que en agosto de 1976 sale a la luz el Kiev haciendo unas pruebas de mar en el Mar Negro. Y entonces, bueno, ahí se vio que era un concepto absolutamente novedoso. Podía ser perfectamente, podía pasar por un portaavionaves y curiosamente, pues también tenía una enorme capacidad de combate de superficie. En principio tenía una enorme, pero enormísima isla que daba a estribor. Tenía una cubierta de vuelo que ocupaba 2/3 de toda la cubierta, y en la proa, la parte delantera, el resto, ese tercio que faltaba, llevaba un montón de montajes, superficie y superficie-aire de misiles. Aparte tenía una artillería que tiraba de espaldas, ahora iremos viendo. Realmente causó furor cuando se vio, porque a mí me hace gracia ahora comparar los datos que daban en los años 80, cuando este buque todavía pues estaba operativo, y algunos de los detalles eran secretos, y compararlos con lo que sabemos ahora, que ya se conocen más ampliamente y de hecho pues han sido dados de baja. Entonces, claro, pues por ejemplo, solamente ver eso, que los primeros datos que daban era que tenía 8 lanzadores superficie en el convés donde se curva la estructura del barco. Pues ahí había un montón de lanzamisiles de otros tipos, indicaba. Había cañones de 76 milímetros, ametralladoras multitubo para defensa de punto, y además estaba claro por las enormes antenas que había colocadas que el tipo de radar era diferente, y bueno, llevaba un sonar que curiosamente pues le capacitaba también para el combate antisubmarino, cosa que bueno, era realmente alucinante que hubieran intentado concentrar todas las capacidades de un barco en una sola nave. Era impresionante. Es decir, que pudiera llevar aviones, que pudiera combatir con otras unidades de superficie, que pudiera hacer bombardeo de apoyo, que pudiera perseguir submarinos. Bueno, aquello realmente era lo más. Y la gente pues realmente quedó muy sorprendida, y pareció que aquello pues podía ser la gran amenaza de los mares. Bueno, realmente todos confiaban en que, por ejemplo, pues eso, que como la Armada rusa hasta entonces no había tenido mucha experiencia en el manejo de unidades de este tipo ni de agrupaciones, pues bueno, tampoco sería demasiado peligroso. Pero claro, todo era cuestión de tiempo. Para ir dando un poquito de los datos, por ejemplo, cuando yo pregunto por la propulsión a mi librito de los años 80, de cuando yo era pequeño y me asustaban con estas cosas de que vienen los rusos, pues me habla de 4 turbinas de vapor que desarrollaban 160.000 caballos. Yo consulto las obras de la actualidad y me hablan más bien de 200.000 caballos con 4 turbinas de vapor efectivamente, pero 8 calderas turbopresurizadas y 4 ejes distintos, con lo cual pues eso, la potencia estaba bastante grande. 32 nudos de velocidad aproximadamente, y bueno, el desplazamiento según las especificaciones que se sospechaban en los años 80 serían 38.000 toneladas a plena carga, mientras que ahora sabemos que serían alrededor de 45.000 toneladas a plena carga. Vamos con los datos. Casi todos estos buques en un principio fueron bastante parecidos y tenían muchas características similares. Pero bueno, básicamente lo que se desarrolló de los 4 que se completaron, pues en cuanto a lo que es general, sí que es muy común. Hablaríamos de una eslora de 273 metros de largo, de una manga de 53 metros, si contamos la parte ancha, digamos, donde está la cubierta de vuelo, y de 31 metros en la parte en la que no está esa cubierta de vuelo, un calado de 10 metros, que eso es mucho, no puedes entrar en todos los puertos con eso, y bueno, una tripulación de aproximadamente desde 1.200 a 1.600 según el tipo de misión, entre dotación, tripulantes y demás. Los aviones que podía llevar las aeronaves, en principio,
se consideró que podía llevar idealmente 12 Forger A, el Yakovlev Yak 38, un Forger B, que era el segundo modelo que sacaron, y 30 helicópteros Ormond y Helix, ¿vale? Pero ahora lo que sabemos es que realmente para transportarlos sí, pero operativamente como máximo habría podido llevar 30. Normalmente hubiera habido alrededor de 12 aviones Yakovlev, de 12 Yak 38 y unos 16 helicópteros. Entonces, más o menos esa sería la dotación operativa. Normalmente, como se ve, algunas de las capacidades se sobreestimaron y otras se subestimaron. El armamento sí que sufrió variaciones, porque, por ejemplo, hubo dos que salieron muy seguidos, que fueron el Kiev y el Minsk. Luego se desarrolló el Novosibirsk. Luego el Bakú fue el último. Entonces iba a hacerse otro más, pero la verdad es que no se llegó a construir. El Kiev y el Minsk tenían cuatro lanzadores gemelos P-500 de antibuque, superficie, del modelo P-500, el Basalto, que el Basalto que llamamos nosotros, que llaman ellos, nosotros le poníamos el código OTAN, aquel tan gracioso de cambiarle los nombres a las cosas, que bueno, no era precisamente ese modelo. Luego el 2 tenía dos lanzadores gemelos antiaéreos con 72 misiles M11, el Storm, el Tormenta, que bueno, en el código TAN era el Goblet. Y luego tenía también dos lanzadores gemelos OSA, que eran para ataque antiaéreo a corta distancia, 40 misiles de estos. Y luego tenía dos montajes de doble cañón, dos montajes dobles antiaéreos de 76 milímetros, 8 montajes de 30 milímetros para defensa próxima, 10 lanzadores de torpedos de 21 pulgadas y un lanzador antisubmarino FRAS de cohetes. Es un lanzador gemelo que además siempre se estimó que era muy probable que pudiera utilizarse también contra buques de superficie. Estos buques, el Kiev y el Minsk, llevaron este armamento. El Novorossiysk se utilizó otro tipo de alineación, digamos, de armamento. Se colocó, por ejemplo, menos insistencia en los lanzadores de defensa cercana. Se retiraron los OSA y se dejaron los Storm, los dos lanzadores gemelos Storm, antiaéreos. Se dejaron también los lanzadores antibuque Basalt y también pues los Ziwis. Pero, por ejemplo, los cañones antiaéreos de 76 también se respetaron y los tubos lanzatorpedos no. Los tubos lanzatorpedos ya estaban retirados. En el Bakú, sin embargo, se volvieron a colocar los torpedos y, curiosamente, se añadió, en lugar de los lanzadores de cohetes antisubmarinos, se sustituyeron los FRAS por los RBU 6000. Básicamente, en todos los demás detalles, todos los buques de la serie fueron más o menos parecidos. El almirante Goskov, formaba parte se le había llamado Bakú. Se formó otro subgrupo, digamos, aparte con él, porque se pensaba que habría evolucionado de otra manera, que se habría colocado, y se probó ese armamento que digo antisubmarino y algunas otras cosas más. Este buque, pues bueno, curiosamente fue enviado ya al final de su carrera a la Armada de la India. Al pasar a la India, recibió el nombre de Vikramadai. Señor, mi hindú está cada vez peor.
Vikramaditya, y bueno, ahí sigue prestando su servicio. Básicamente, pues estos buques tenían algunas características más reseñables. Aparte de ese enorme armamento, pues el cuerpo aéreo embarcado contaba con una curiosa cubierta reforzada que terminaba en una especie de skyjump, no totalmente skyjump, sino algo parecido a un skyjump, como el que tenía el Príncipe de Asturias, pero menos pronunciado. Tenía también un par de ascensores colocados justo debajo de la cubierta de vuelo, y que tenían la capacidad de poder colocar a los aviones desde el hangar sin necesidad de que estuvieran todos en la cubierta superior. Y básicamente todo este entramado, todo este sistema no tenía ninguna cosa equivalente en las flotas de la OTAN que pudiera enfrentársele. No había ningún buque que reuniera todas estas capacidades, todas estas características, ni que pudiera hacer toda la cantidad de misiones que podía cubrir este buque. Se provocaron algunos incidentes con ellos porque, claro, los soviéticos quisieron pasearlos y mostrarlos con su típica pose de, bueno, mirad lo que tengo. Y claro, bueno, pues aquello provocó algún pequeño incidente. De hecho, al cruzar los Dardanelos se insistió el 18 de julio de 1976 que eso era un portaaviones. Y ellos, no, esto es un crucero pesado con aeronaves. Esa era la definición que tenía dentro de la flota rusa. También, por ejemplo, pues eso, cuando se acercaba a atravesar la zona de la brecha Hyuk, ese lugar tan vulnerable dentro del dispositivo de la OTAN, que es el espacio que queda entre el norte de Gran Bretaña, Groenlandia e Islandia, la ruta posible para un ataque de la flota roja, pues claro, siempre había los Nimrods de la RAF y los Neptune y los Orión sobrevolándolo, y claro, tomaban imágenes y aquello daba miedo, porque cuando empezabas a contar montajes de misiles y te salía lo que había, cuando te salía en un montón de cosas, bueno, la verdad es que los informes de aquella época eran alucinantes. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando leo aquí en este libro de los años 80, cuando leo, ¿no?, parece ser que llevan 10 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, cierto, solo se han visto en el Kiev, pero pueden haber sido desmontados. Wow. Claro, estaban flotando en una gran nube de incertidumbre con respecto a estos sistemas y a todas estas cosas que podían tener los rusos ahí dentro de un barco tan grande. Además, bueno, estaban esperando que en el año 85 se votara el portaaviones Kremlin de propulsión nuclear, que iba a tener ya toda la parafernalia de un portaaviones de verdad, y que iba a ser, bueno, todo eso. En fin, siendo sinceros, estos buques pues evidentemente llenaban un vacío que tenía la flota roja. Eran enormemente impresionantes, eran elegantes, eran bonitos, y aparte de tener un perfil airoso y un aspecto imponente, estaban armados como para ir a conquistar cualquier planeta. O sea, esto es lo que tú pondrías en tu flota si quieres dar mucho miedo. Eso sí, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, sus aviones, pues estamos hablando de los Forger. Primero, no era un avión que, como ya se verá cuando se trate el tema, fuera muy notorio en cuanto a sus capacidades, ni muy destacable. Pero además es que tenía muy poquitos. Si lo comparamos con el contingente que podía llevar pues cualquier otro portaaviones de la época, pues realmente se quedaba un poco por detrás. Estaría más o menos su contingente embarcado a la altura casi de lo que podía hacer nuestro Dédalo o el Príncipe de Asturias, siendo buques mucho más modestos. Evidentemente nuestros buques no tenían el sistema de lanzamisiles que tenía este, así que tampoco vamos a hablar en voz muy alta. Pero vamos,
Destacable, pues eso, los 24 lanzamisiles Kretjet del sistema antiaéreo que estábamos comentando, tenían, bueno, la gracia de que en realidad Kretjet es una palabra rusa que viene a querer decir gerifalte, ese halcón que vive cerca del círculo polar ártico, tan bonito y tan apreciado por los cazadores, por los cetreros, los que cazan con halcón. Pues era el nombre también que tenía oficialmente el proyecto de esta clase, la clase Kiev. Era el proyecto 1143 Kretjet. Y bueno, pues ese sistema probablemente hubiera sido un gran dolor de cabeza para cualquier atacante. 24 lanzamisiles a la vez, con 192 misiles en las barbetas, podrían haber evitado que se hubiera podido sobrepasar la línea de defensa. Dejando aparte que, bueno, que ya cuando estaban hacia el final de su existencia, el Yak 38 iba a ser sustituido por el Yak 151, el Freehand, que tenía capacidades muy superiores. Este crucero pesado con aeronaves no podría haber llevado aviones convencionales de ala fija y seguramente pues no hubiera podido contar con otro tipo de aeronaves que no fueran esto, helicópteros o VTOL. Pero, bueno, podría haber dado muchísimo juego si hubiera habido un número suficiente de ellos que hubieran formado una agrupación naval. Hubieran sido realmente temibles, porque ya digo, habrían podido colocar sus misiles, habrían podido lanzar sus aviones, habrían podido mantenerse a salvo de submarinos y habrían podido proporcionar fuego de apoyo. O sea, básicamente lo tenían casi todo y bueno, era realmente sorprendentes. Bueno, evidentemente la historia de estos buques pues llega al momento en el que la Unión Soviética pues tiene que enfrentarse a su gran crisis final. Y entonces pues es cuando se produce pues la gran debacle. En ese momento la Unión Soviética no puede mantener estos buques cuando su heredera, que es la Federación Rusa, se encuentra con la situación que se encuentra y entra en esa profunda crisis en esos años desastrosos, pues básicamente estos buques no dan de sí lo que tienen que dar. Ya he comentado, el almirante Gorshkov, antiguamente llamado Bakú, pues es vendido a la India en 2004. Y los otros, pues bueno, el Novorossiysk, desgraciadamente, pues encuentra ese final terrible de tantos otros buques y es desguazado en China en el año 1997. Los otros dos, el Kiev y el Minsk, tienen uno de los finales más extraños, probablemente, de la historia. Son vendidos a China y China hace algo que... Hay buques que son utilizados como museo, hay buques que son utilizados como una especie de, digamos, conmemorativo, de monumento conmemorativo de algo, pero, bueno, en 1996 el Kiev es vendido a una especie de parque temático que hay en Tianjin, en China, el parque de aviones de Binhai, y bueno, se convierte en una especie de atracción dentro del parque temático, lo cual es realmente sorprendente. Finalmente, en agosto de 2011, pues este parque revoluciona y da lugar a nada menos que un complejo de casinos, hoteles y demás, y se convierte en una especie de hotel flotante de lujo después de sufrir unas enormes renovaciones que vinieron a costar como unos 11 millones de euros. Y esa es la historia del Kiev. Es realmente extraño, no digamos que no,
Porque vamos, si este trasto pues tenía un destino extraño, pues probablemente era este. De haber sido el terror de la OTAN, pues pasa a ser una especie de parque temático y luego pues un museo. Actualmente pues le pasa lo mismo al Minsk, que ahora mismo pues se encuentra en el río Yangtze, en la ciudad de Nantón. Está amarrado y forma parte de un parque temático que está allí en esto. Pues bueno, otro casino maravilloso. Ya había estado en otro parque temático anteriormente, en Shenzhen, que se le llamaba Mundo Minsk, os lo juro. Y bueno, pues ahí estaba. Básicamente, estos son los resultados de lo que ha venido a ser. Recordemos, pues entre otras cosas, por ejemplo, que en su momento, pues el Kiev, aparte de haber sido donde se probaron muchas de las tecnologías que luego utilizaron para sus VTOL, pues participó en montones de operaciones de entrenamiento, sobre todo, y demás. Estuvo, por ejemplo, hizo desde pruebas de misiles en el Mar Blanco hasta maniobras antisubmarinas, o bueno, evidentemente pues pasó mucho de su tiempo el Kiev en el Mediterráneo. Y bueno, en marzo del 79 tanto el Kiev como el Minsk se dieron un pasito por el Mediterráneo con la correspondiente polémica, y siempre apantallados por la Sexta Flota, que les iba siguiendo el rastro para averiguar más cosas sobre ellos. Y bueno, también participó en las maniobras Zapad 81, en ese mismo año, en el año 81, en el Mar Báltico. Sufrió varias renovaciones, y claro, también, pues, por ejemplo, los Kamov K-25 pues fueron sustituidos por los Kamov K-27 muy superiores. Pero bueno, básicamente, pues eso, la retirada de estos buques a partir del año 93, cuando ya la crisis en Rusia se hace enorme y no hay forma de mantenerlos, pues los lleva a convertirse de eso, del miedo absoluto, de precaución. Fijaros a ver lo que pasa con estos. ¿Cómo se llamará este nuevo misil que hemos visto? ¿Cómo funcionará ese radar que parece que tiene la antena? Lo hemos perdido de vista durante 2 horas en unas maniobras que está realizando en el círculo polar ártico. Encontrarlo enseguida, a ver qué pasa. De pasar eso, pues bueno, ahora pues si alguien quiere acercarse, pues por ejemplo, sí, a Tianjin en China, o allí en el otro parque temático en Shenzhen, pues básicamente puede pasar la noche, si se lo puede permitir, que su bolsillo le dé pa' tanto, quedarse allí en este maravilloso buque de guerra, este increíble navío, esta machada que se pegaron los rusos de fabricar estos buques que parecían absolutamente extraterrestres, salidos de la imaginación de un orco borracho, y que combinaban todas las características de cualquier buque que cualquiera quisiera tener, excepto quizá los submarinos, porque vamos, lo único que le hubiera faltado era poder ir por debajo del agua, pero vamos, que podía hacerlo prácticamente todo. Y sin embargo, pues bueno, pues se quedó en eso, en una venta. Pues por ejemplo, el MIR se vendió por $16 millones. Una venta mal hecha como chatarra, que ha terminado siendo pues parque de atracciones y hotel de lujo. Una historia apabullante, una cosa que, bueno, que podría haber dado lugar a mucha más broma y a mucho más cachondeo de lo que está dando, y que nos hace pensar en cómo evolucionan las cosas y en cómo caen los poderosos. Pero bueno,
recordemos, Rusia es Rusia. El hecho de que ahora veas a uno de sus mejores portaaeronaves convertido en hotel de lujo no quiere decir que no hayan desarrollado algo mucho mejor y que estén preparados para volver a hacer otra machada. Así que nada, esto es lo que ha dado de sí esta clase tan interesante de buques, tan bonitos. Os recomiendo que veáis todas las imágenes que podáis y os empapéis mucho de la belleza y la elegancia de estos enormes e impresionantes barcos, de estos peligrosísimos adversarios y de este bonito hotel de lujo y precioso casino que podéis contemplar como la clase de Kiev, el proyecto Khrushchev, que os hemos traído hoy en Barcos 10. Este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. La verdad que el material que tengo, aquí está. Es bastante antiguo, es de los 80. Y como le he pasado a él, como los clase Kiev, pues hay algunas diferencias entre lo que se creía de los 80 de este avión y lo que realmente fue. Y encima con 2 días de margen, pero bueno, vamos al tajo. Yo creo que empezaremos por el Yakolev 36, ¿no? Venga, sí, vamos a ello. Y es que el Yakolev 36, pues, bueno, cuando tenemos a los portahelicópteros clase Mosca, y Mosca de Movska, de Moscú, no de Mosquita, y proyectados una nueva clase de portaaviones que al final pues no va a ser como los tipo Kitty Hawk de la Marina Americana, que era lo que querían, pues necesitamos montar en un crucero con una pista no demasiado grande por lo menos una docena de aviones de ala fija. Hasta aquí bien, eso quiere decir que la oficina de diseño Yakolev se va a tener que meter en un campo que todavía en ese momento nadie había triunfado y todavía no teníamos en producción ningún aparato VTOL, no solo en la Unión Soviética, en ningún sitio.
muchos experimentos, pero todavía no había ningún avión operativo y las dificultades eran extremadamente altas. Esto lo podéis ver en el podcast de VTOL, aviones de despegue y aterrizaje vertical en Casus Belli Plus. Y allí hablamos extensamente sobre estas pruebas VTOL. Tampoco, VTOL, para quien no lo conozca todavía o no haya oído el podcast, son las iniciales en inglés de aterrizaje y despegue vertical. No tiene mucho más. Tampoco es que hablamos demasiado sobre la investigación paralela que podía haber en la Unión Soviética. Por supuesto que la URSS estaba interesadísima, también en un avión que no dependiese de los aeródromos convencionales. Eso es una ventaja táctica incuestionable. Sabemos que también pues hicieron su plataforma parecida a la plataforma esta de la Rolls-Royce, de las que hablamos en este programa del VTOL, también con motores Nene y toberas orientables. Posteriormente fue con un solo motor, un Tumansky RD9, que son los mismos que calza el MiG-19, de unos 2.500 kilos de empuje. Era un solo motor montado en el centro, luego llevaba un arco exterior pegado a la estructura del motor, que en cada eje, digamos, si fuese un reloj, pues a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, pues en cada uno de ellos tenía un propulsor. Digamos que era un motor grande con 4 propulsores para estabilización. Y todo esto se controlaba en una cabina cerrada. Las investigaciones con este trasto pues empiezan en el año 56. Lo interesante eran, en realidad, pues estos pequeños propulsores, que en inglés se denominarían life jets. Desconozco la denominación exacta en castellano, pero bueno, lo vamos a llamar motores fijos de sustentación. En su momento, la oficina de diseño experimental Kolesov desarrolla motores fijos de sustentación, ese modelo, el modelo RD-36, con un empuje bastante aceptable. Se llegaron a instalar en los Sukhoi 15 y en los MiG-21 y 23, pero no tanto para hacerlo VTOL, no tanto es para que el aterrizaje o el despegue, las dos cosas fueran vertical, sino para experimentar con ellos. Lo que se pretendía era que instalándolo en el fuselaje delantero, hacía un avión STOL, STOL, que quiere decir aterrizaje y despegue corto, en donde, bueno, pues una pareja o dos parejas de estos motores ayudarían sobre todo al despegue y luego también al aterrizaje, pero sobre todo lo que interesaba era el despegue. Eran simples pruebas, tampoco es que resultaron ser demasiado exitosas. Eso de poner un avión estándar y ponerle motores de sustentación nunca ha salido bien. Lo que sí fue exitoso fue un prototipo de experimentación para el despegue y aterrizaje vertical. Eso es profeso de la oficina de diseño de la Yakolev. Y estamos hablando del Yak-36, ya se le dio número, como si fuese a haber un prototipo y de esto saliese un avión de producción. Pero bueno, ya veréis que no va a ser exactamente eso. Lo que sí que vamos a dejar claro es que la transición de un avión estándar y simplemente ponerle motores dedicados de sustentación nunca ha acabado de funcionar. De hecho, el F-36 también está hecho para que pueda ser VTOL, pero no es que primero hago el F-36 y luego voy a ver qué le pongo. No, ya está diseñado para que pueda poner el kit, bueno, no es un kit, pero pueda fabricarlo directamente la versión B, la versión VTOL. Así que, de momento en esa época y todavía ahora necesitamos un avión ad hoc para el aterrizaje y despegue vertical. Tiene que hacer un avión con ciertas características. Pero bueno, que serían de los soviéticos sin el espionaje. Vamos, en ese momento la British Aerospace estaba probando con una serie de motores de sustentación. Y las pruebas evidentemente no pasaron desapercibidas para los espías soviéticos, así que mandaron toda la información posible del sistema británico Pegasus, que está instalado en otro prototipo de experimentación llamado Kestrel, del que ya en su momento ya hablamos. De esa manera iba a aparecer el prototipo, bueno, mejor dicho, avión de investigación Yak-36. Y en realidad era similar al modelo británico, con dos motores de sustentación en el centro de gravedad del aparato y tren de aterrizaje en 4 puntos. Uno a proa, otro a popa, y con 2 pequeñas ruedas y otras 2 en las puntas alares. El avión tenía unas alas muy cortas y 2 motores. Las 2 tomas de aire estaban justo en el morro. Habían 4 salidas de gases secundarias,
Pues una hacia adelante, otro de control de inclinación y una en cada punta del ala. Estos eran realmente los que controlarían el aparato mientras se despegaba o aterrizaba. Si veis una imagen del aparato, veréis que sobresale un gran tubo de casi 2 metros de longitud, que al principio puede parecer una antena muy, muy anchota, muy bestia, pero en realidad es el tubo con la salida de gases para sustentación del morro, para la sustentación de proa. Se ve que esa era la situación exacta donde deberían salir los gases por delante, y como no había más avión, bueno, pues alargamos el tubo. Es cuanto menos curioso. Vieron que si uno de los motores de sustentación se estropeaba, en plena maniobra el avión tendía a volcar, por lo que se idea un sistema de eyección automática si un primitivo ordenador central, pues que recibía datos, pues esos datos que recibiese le llegase a la conclusión de que el avión iba a volcar. De todas formas, esto no se implementó en todos los Yak 36, todos los prototipos, pero sí en el Yak 38. Se van a construir 4 prototipos. El primer vuelo, que fue de forma convencional, de aterrizaje y despegue estándar, fue a mediados del 64. El primer VTOL completo casi 2 años más tarde. El Yak 36 hizo una demostración en 1967 en el aeropuerto de Moscú Domodedovo. Si lo he dicho bien, Domodedovo, ¿verdad? Sí, por el 50º centenario de la Revolución de Octubre. Se le incluyeron unos pods lanzacohetes bajo cada ala como armamento, aunque bueno, no se esperaba que fuese operativo, pero oye, para la televisión y para el pueblo soviético pues quedaba muy bonito, y para acojonar un poco a los occidentales, ¿qué coño? De todas formas, por eso llega a recibir un nombre operativo en la OTAN, que es el Freehand. El Yak 36 tenía unas características muy pobres, por lo que no llegó a evolucionar y siguió pues como simple bancada de pruebas sobre el despegue y aterrizaje vertical y despegue y aterrizaje corto. Experiencias que aprovecharían en el siguiente avión, que esta vez sí que serían prototipos para alcanzar su producción. De todas formas, los datos que se conocen del Freehand son los siguientes. Tenemos una longitud, incluido este tubo de gases, está incluido, de 17 metros, una altura de 4,5 metros y un peso de 9.000 kilos. Su velocidad teórica era aproximadamente de Mach 95. Su carga útil de un piloto pequeñito y un paquete de tabaco. Y su alcance es salir de Domodedovo, llegar al Kremlin y volver justito. Ya ves, realmente es una operatividad muy baja. Yo creo que no lo podían poner el peso del armamento siquiera. Y bien, con la experiencia del Yak 36 se pusieron al que denominaron al principio Yak 36M, aunque era un modelo bastante diferente. Aprovecharon ni siquiera la estructura. Se construirían varios prototipos y a finales de los años 70 uno de ellos fue capaz de despegar y aterrizar de forma convencional. Primero había que probar la aviónica estándar. Pero en el 72 se produjo el primer despegue y aterrizaje vertical. A finales del mismo año se hizo lo mismo en el portahelicópteros Movska, pero el aparato todavía tenía muchos problemas, no solo en el aterrizaje y despegue vertical, sino en su configuración de avión de ataque. Claro, hay que entender que las características de este aparato eran tan encorsetadas que debían lastrar muchísimo el proyecto y al final pues lo pagarían en las prestaciones del avión. Los primeros cruceros portaaviones de la clase Kiev estaban ya por salir y se les metió mucha prisa a la oficina de diseño de la Yakolev, así que bueno, se intentó arreglar todo lo posible, por lo menos tras los problemas más acuciantes y graves, y va a entrar en producción en el año 75. Aunque bueno, sería parte de la aviación naval, realmente todo eso se va a gestionar a través de la Fuerza Aérea. Va a entrar en servicio en octubre del año 76. La verdad que es un avión bonito, es elegante. A las medias, muy cortas, muy retrasadas, las puntas de las alas podían plegarse para ocupar menos espacio y caber en cualquiera de los 2 ascensores de cubierta de sus naves nodrizas. Las entradas de aire no eran como el Yak 36, sino que el avión pues tenía un morro puntiagudo, que no llevaría radar, y grandes entradas de aire a los lados, que se extendían hasta la raíz alar. Los motores de sustentación estaban justo detrás de
de la parte posterior de la cabina, entre la parte posterior de la cabina y el nacimiento del ala. Tenía una compuerta, una especie de flap que se abría justo detrás del piloto para succionar el aire que necesitaban estos motores de sustentación. Solo se consideraba en los primeros modelos el aterrizaje y despegue vertical. En principio no podía hacer despegues cortos, aunque en un momento dado se le van a proveer de flaps y de paracaídas de frenado, probablemente pensando en ir adaptando a prestaciones STOL. STOL, recordamos, aterrizaje y despegue muy corto. La aviónica, la verdad, que era mínima. 2 radios, identificador amigo-enemigo, algunos sensores, un kit de navegación básico y una mira para el armamento. No tenía radar ni ningún tipo de ayuda extra para navegación o tiro, nada, pelado, iba pelado. Se hizo también una versión biplaza, ya muy tempranamente, con los 2 pilotos sentados en tándem. Se había alargado el morro. Se entendía que, bueno, el manejo de un VTOL iba a ser complicado, y realmente en este avión lo era y mucho. Por lo que la formación con un profesor debía empezar enseguida. La ventaja de tener motores dedicados, es decir, estos motores centrales que servían solo para la sustentación, es que podías tener un motor estándar bastante liviano y con bastante empuje. Era contemporáneo al Harrier, pero eran aviones totalmente diferentes. Entonces lo que disponía era de un Tumansky R-28 con escapes a los lados, que podían pivotar con 2 escapes, uno a cada lado, de escape de gases, que era lo que realmente o daba la propulsión o incluso ayudaba a la sustentación. Que, bueno, evidentemente podían pivotar para ayudar a la sustentación. Realmente eran necesarios para el despegue o aterrizaje, junto con los 2 motores dedicados de delante. Y cuando había llegado a la altura necesaria, pues se irían poniendo en posición horizontal. No era muy progresivo, sino que se ponía a 25 grados, a 45, y ya se ponía en horizontal. Y bueno, y entonces actuaba evidentemente como un motor convencional. El chorro en posición horizontal no salía exactamente paralelo al eje del avión, sino que tenía unos grados de apertura, un poco como el Harrier también funciona así, tal vez unos 5 grados cada uno. Digamos que el chorro se convertía en una V, se divergía con un ángulo muy corto para ayudar en el control de la sustentación. Por supuesto seguía teniendo esos soplantes a las puntas de las alas y en la cola, en el morro no, puesto que los motores de sustentación estaban bastante avanzados. En cuanto a armamento, las fuentes antiguas, y ahí es donde empezamos a ver diferencias brutales, indican que llevaba 1 o 2 cañones de 23 milímetros, los típicos que llevan casi todos los aviones rusos contemporáneos. Pero actualmente se duda de ese armamento. Integrado, quiero decir, integrado. Realmente se sugiere que alguno de los aparatos, incluso solo algún prototipo, lo llegó a llevar. Se iba a confiar más en 4 soportes subalares que podían llevar misiles, bombas, cañones. Y aquí es también donde difieren las fuentes occidentales antiguas, ya que se suponía una capacidad de llevar hasta casi 2.000 kilos de carga. Eso pues sean misiles, bombas, cañones, pero al final iba a poder llevar un máximo de 600 kilos. Pero a la medida que se probaba el aparato, bueno, se vieron que no era tan posible llevar estos 600 kilos. Poco a poco se le van añadiendo perfeccionamientos. Bueno, la verdad, realmente es ir arreglando en la medida de lo posible varias de las deficiencias del modelo original. Así que en 1982 iba a salir el modelo M, que incorporaba nuevos motores más potentes y con algo menos de consumo, algo de agradecer. También se le modifica la rueda delantera, por una parte haciéndolo orientable, que eso ayuda mucho en los trajines del movimiento en un sitio como un portaaviones, que hay muy poco espacio, y también para empezar con el despegue horizontal corto, es decir, el STOL. Dado el brutal consumo de combustible que se utiliza en la sustentación para el despegue y el aterrizaje, el alcance era mínimo, pero mínimo, y en eso también difieren las antiguas fuentes ochenteras occidentales, ya que daba un radio de acción corto, pero de 250 kilómetros, mientras que en realidad su radio era muy ridículo, eran 100 kilómetros. Digamos que se chupaba todo despegando y aterrizando.
Además, su carga útil por regla general se debía reducir a menos de la mitad de esos 600 kilos que habíamos dicho anteriormente. Por eso que, al igual que el Harrier, pues tuvieron que aprender a hacer despegues y aterrizajes cortos. El Harrier era más sencillo. La verdad que el Harrier, si lo veis, tiene una superficie alar bastante grande en comparación con las medidas del aparato. Bastante mayor, evidentemente, que el Yakolev Yak 38. Pero el Yak 38, ya tan enfiladito, esas alas tan pequeñas que iban muy bien para coger velocidad, pues eso le iba a costar mucho. E incluso para el aterrizaje se van a llegar a instalar redes de seguridad para que no se saliese de pista, y normalmente iban a utilizarlas. Pero no solo eso era el problema del Forger. Forger es el nombre que le da la OTAN. El mantenimiento era horrorosamente caro. Ya un avión VTOL, cuidado que los Harrier, ahí donde lo vemos ya, el mantenimiento sigue siendo muy muy caro, ¿eh? Pero ahí el aparato soviético más. Porque, por ejemplo, esos motores de sustentación no duraban más de 20 horas. El pilotaje era complicado. Ya ni te digo las labores de despegue y aterrizaje. Incluso varios pilotos llegaron a escribir una carta, en realidad una queja, al ministerio correspondiente. Fue operativo brevemente en Afganistán, como avión de ataque táctico. Y bueno, realmente para probar cómo resultaría. Pero entre el poco alcance y el poco armamento que podía llevar, pues no era muy efectivo. Además, el tema es que los motores de sustentación, levantan tanta tierra y tanto polvo, que si no es un gran aeropuerto, el rollo era, pues tengo una base avanzada y ahí en el helipuerto, pues puedo tener un par de aviones de ataque. Eso sería una ventaja táctica brutal, ¿no? En vez de esperar que viniese del aeropuerto de Bakú el avión y a ver si lo encuentra y dispara. No, pues los tengo ahí. Pero claro, no está preparado, pues ahí, ya te digo, hay mucha tierra, mucho polvo. Y entonces, como levantaban tanto polvo, de eso pasaban dos cosas. Uno, que este polvo se colaba por las tomas de aire y dañaban el motor. Y aparte, al aterrizar, ya que no tenían ningún tipo de indicador de distancia al suelo, salvo lo que podía ver el piloto, pues ese polvo que generaba, pues no dejaba ver el suelo. Así que, tenía que bajar muy, muy, muy lentamente para no acabar estrellándose. Y bajar muy, muy, muy lentamente gasta mucho combustible. En cuanto a capacidades, no tenía nada que hacer contra los aparatos embarcados contemporáneos de los Estados Unidos. Se lo podían comer tranquilamente con patatas. Un comentario que me ha gustado mucho de un analista occidental es que, que menos mal que los planes de adaptar ese sistema a los aviones occidentales se abandonó. Quiero decir, el mismo sistema del Yakolev Yak 38 era el mismo que iban a poner alemanes o británicos, motores de sustentación, y luego, aparte, otro motor trasero orientable más ligero. Si os acordáis del casus belli sobre los aviones VTOL, pues eso, hablábamos de que los prototipos alemanes eran ya prototipos de preproducción para una fabricación masiva. Y lo que opina este analista es que si no se llegan a desestimar a tiempo, tendríamos en Europa, por lo menos en los años 60, 70 y 80, pues unas fuerzas aéreas de la OTAN extremadamente problemáticas, muy mediocres, de características de cortísimo alcance y aparte de un pozo sin fondo con unas prestaciones extremadamente bajas. Entonces, ¿por qué se llega a diseñar así este avión? Pues simplemente por la premura de un avión embarcado que pudiese operar en los nuevos cruceros clase Kiev. Y si llega a funcionar, pues habría tenido un buen arma la Unión Soviética en el mar. Y era un avión muy bonito, pero que solo sirvió para dar miedo. Mientras no supiesen sus características, ahí estaba. Y para dar a los soviéticos la experiencia del VTOL, que, oye, escucha, de todo se aprende. Si no te equivocas, el empirismo no existe y entonces no puedes experimentar con otras cosas. Ya en los años 80 se llega a diseñar un Yak 39, que sería un Yak 38 con muchísimos de los problemas ya solucionados. Pero en realidad, años antes ya se estaba trabajando en otro proyecto paralelo y mucho más avanzado, un avión más grande, que era el Yak 41, un avión muy superior del que llegaron a volar dos prototipos. El Yak 41
Aunque llevando el mismo concepto de motores de sustentación, la verdad que era un avión mucho mejor, supersónico, con bastante más carga útil y alcance. Pero era la época de la caída de la Unión Soviética, y entre que este avión no podía operar en los Kiev y el portaaviones previsto para este avión no se construiría, este aparato se cancelaría. Por otra parte, aunque luego se proyectarían nuevos portaaviones, la visión de los portaaviones rusos sería para operar con versiones navalizadas, pues de los MiG-29 y de los Sukhoi 27. De todas maneras, dejó muy buen sabor de boca el único prototipo que hizo varias demostraciones en Gran Bretaña en el año 92, en un aeroshow. El avión era bastante más grande que el Jak-38, evidentemente. Disponía de una aviónica muy moderna, sistema de navegación también muy modernos, posibilidad de reabastecimiento en vuelo, radar en el morro, el mismo que el MiG-29, y un montón de sistemas de seguridad de la que adolecía su predecesor, el Jak-38, y estaba perfectamente preparado tanto para el VTOL como para el STOL. En algunas revistas especializadas de los 90 veréis que lo denominan Jak-141. Nosotros también en el podcast de los VTOL también lo hemos denominado así, al 141, pero en realidad es el 41M, que está preparado para batir récords. Pues el avión VTOL que más alto llega, el avión VTOL que más rápido hace este circuito. Dale, son los típicos récords que antes se disputaban las superpotencias. Entonces lo que hacían era poner una denominación diferente, era lo que había entonces. Hay que decir que el sistema del F-35 es heredero del Jak-41, ya que la Lockheed Martin, compra la patente, en realidad simplemente el diseño del nuevo sistema VTOL ruso, es decir, paga por los secretos que le sale más barato que llevar un espía ahí, vamos. Sus características técnicas estamos hablando del Jak-38M, son de una longitud de 16,37 metros, el Jak-M y no el UTI, no el biplaza de entrenamiento. Ese es un poco más largo, lleva el morro más largo, de una longitud de 16,37 metros, su envergadura muy cortita, ya la veis, de punta a punta alar son 7,32 metros, la altura es de 4,25 metros, una superficie alar también cortita de 18,50 metros y pesa 7.300 kilos y máximo al despegue teórico es de 11.300, aunque aquí habría que rebajarle bastante si realmente hace un despegue totalmente vertical. Va a llevar un turborreactor Tumansky R28 V300 y va a poder alcanzar una velocidad por encima de Mach de 1.280 km por hora. En cuanto al armamento, pues los datos pondrán que va a llevar un cañón, el típico GSH-23 que llevan todos los aviones soviéticos de la época, pero probablemente no lo llevaba. Ya tenía 4 carriles para poder llevar bombas de todo tipo, bombas incendiarias, bombas nucleares si quieres, tampoco en 500 kilos puedes meter una bomba nuclear táctica, puede llevar cohetes, misiles, pero ya hemos dicho que las capacidades teóricas de llevar armamento pues se reducen muchísimo por las características del aparato. En definitiva, un avión muy bonito, precioso, que iba también en unos cruceros también muy bonitos, preciosos, y el terror del Atlántico y el Mediterráneo, pero por otra parte resultaron ser un fiasco. Esta vez la máxima soviética de sencillo, resistente y efectivo no se llegó a cumplir.